Está con nosotros Alejandro Katz, ustedes lo conocen, escritor, editor, pensador. Vamos a tener con él reflexiones sobre esta Argentina, una Argentina en momentos de alta sensibilidad. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Charlie, buenas noches. Qué gusto, gracias. No, al contrario. ¿Cómo estás viendo este momento? Lo estoy viendo confusamente. No es que el momento sea confuso, sino que yo lo veo confusamente. Hay momentos en los que analizar la situación es muy sencillo, otros en los que es más complejo, y los momentos de menos tensión son los más complejos. Los momentos de los matices, de las señales ambiguas, de las intenciones no radicales, en el sentido de no extremas. Se discute mucho si el gobierno tiene un proyecto o no lo tiene, si tiene que tenerlo o no tiene que tenerlo, y entre el extremo, si imaginamos esto de tener proyecto como una larga línea, en un extremo tenemos la política municipal, ¿no? Cloacas, cordón, cuneta, y en el otro extremo tenemos los grandes enunciados kirchneristas o de... No me resulta muy claro qué es lo bueno para el país en esa línea y en este momento. De lo que sí estoy seguro es que no es ninguno de los dos extremos de esa línea lo que es bueno para el país, y en algunos momentos tengo la impresión de que el gobierno está muy entusiasmado con un discurso municipalista, con un discurso... Bueno, este es el discurso de Macri en el Congreso. En alguna medida ellos dicen que es la agenda de la gente, pero bueno, también tiene lo que vos decís. Lo es. También hay que decir que hay otra parte de ese discurso, que es la agenda de género, la agenda sobre el aborto, es decir, una agenda de derechos civiles muy importante, que también está presente ahí. Ahora, ¿por convicción y por necesidad? Bueno, poder contestar a eso exigiría que yo supiera qué pasa en la cabeza de Macri. Y creo que hay que tratar de evitar esa pretensión, porque finalmente lo que nos importa son las discusiones, los debates que se abren en la sociedad y el modo en el que esos debates se llevan adelante. Ahora, Alejandro, yo te preguntaría lo siguiente, ya que vos sos un hombre pensante y reflexivo. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. El gobierno enuncia permanentemente el cambio cultural, como si el cambio cultural fuese una cosa mágica. ¿Vos ves realmente cuestiones que tienen que ver con un cambio cultural para integrar, no para dividir? Yo soy muy escéptico respecto del título general cambio cultural. Creo que los cambios culturales, cuando ocurren, son procesos muy largos, muy sostenidos. De mucho tiempo, mucho tiempo. Exactamente. Y con liderazgos. Sí, y no creo que se trate de un cambio de gobierno, digo, no es eso. No creo que estemos en un proceso de cambio cultural. No quiero decir que estemos en una situación de inmovilidad, no creo que estemos en una situación de inmovilidad tampoco, pero habría que definir un poco qué es la cultura, ¿no? Sí, en sentido muy amplio, ¿no? Lo estoy diciendo. Yo te diría, la cultura el gobierno diría es la hacemos manera las de cosas. ser de los argentinos. Yo no diría la manera de ser, Charlie. La manera de ser el es gobierno diría la manera de ser de los argentinos. Hay que cambiar hechos y costumbres. Bueno, yo diría, la cultura es el modo en el que una comunidad hace algo diferentemente de otra comunidad que hace lo mismo. Para dar un ejemplo un poco burdo, pero claro, toda nuestra especie construye su vivienda. En el Polo Norte los esquimales lo hacen con cubos de hielo y en los trópicos se hace con barro. Bueno, eso es cultura, cómo hacemos las cosas. Por supuesto, hay cultura material, hay cultura simbólica, de la cultura simbólica participan las instituciones. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos respetamos? ¿Qué idea tenemos acerca de la riqueza? ¿Qué idea tenemos acerca del futuro y de su relación con el presente? De la distribución de la riqueza. Pero eso no es un proyecto, Alejandro. Esas ideas fuerza
no constituyen un proyecto que puede ser uno y otra alternativa, ¿no? Yo creo que sería una cierta idea. Yo creo que sería bueno que el gobierno pudiera expresar su idea de la sociedad, porque no creo que no la tenga, creo que no la expresa. Exacto. Y cuando el gobierno la expresa, no resulta claro si no la expresa porque es una idea que no va a aglutinar simpatías cuando es enunciada. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que es eso. Bueno, es posible que sea eso, pero entonces... Creo que es eso. Pero entonces Macri está es un irritado, hago un esfuerzo, nos rompemos la cola y encima nos insultan en la cara, está enojado. Ahora, yo creo que el gobierno está introduciendo algunas transformaciones que pueden ser importantes, algunas en relación con el periodo inmediato anterior, quiero decir, restituir la pluralidad en el juego político, me parece que es una ganancia indudable, es decir, salir de un proyecto con voluntad hegemónica, etcétera. Un proyecto que eliminaba a los partidos políticos, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, creo que el gobierno tiene una idea del capitalismo que no le está funcionando muy bien, que si le funcionara bien sería un capitalismo bastante restringido en términos de los actores que puedan participar de él, lo cual es problemático porque un capitalismo restringido es un capitalismo que expulsa o que empobrece. Estás hablando de concentración. Estoy hablando de concentración, estoy hablando de una lógica de un capital muy intensivo en algunos sectores de actividad. Y creo que nosotros tenemos que reconocer de algún modo que nuestro país, con el tipo de desarrollo intermedio que tiene y de ingresos medios que tiene, debe encontrar el modo de sostener actividades no competitivas en los mercados internacionales, pero que sin embargo son actividades que contribuyen a mantener activa una trama social muy intensa, muy valiosa, vinculada con ciertas estructuras de producción que no es competitiva con en términos de globalización, no puede. Y tenemos que encontrar el modo de que sectores muy productivos, que generan mucha riqueza, etcétera, contribuyan a sostener a sectores que lo son menos y que no van a poder serlo nunca. En una transición posiblemente muy larga, si es que no eterna. Ahora decime, perdón, Charlie. Perdón. ¿Tenemos élite dirigentes en la Argentina para que elaboren todo esto tan interesante y rico que están haciendo? Yo creo, Carlos, que uno de los problemas de nuestro país es el de las élites, el de las élites, porque hay un amigo que me reta cuando digo élites, el de las élites. Creo que es un problema el de las élites y creo que es un problema que no va a dejar de agravarse. Que entienda la gente, no es oligarquía, no es privilegio, es servicio, son los grupos dirigentes, es decir, las personas que por posición económica, social, académica, política, etcétera, toman decisiones o contribuyen a tomar decisiones que impactan en la vida de las mayorías y en el futuro común. Y creo que tenemos un serio problema que no va a ser más que agravarse. Jaime Echeverry recuerda siempre que si uno mira los resultados educativos, los mejores resultados argentinos son peores que los peores resultados de los mejores países. Cuando hablamos de formación de élites, estamos hablando de cómo educamos a los chicos y a los jóvenes, y lo estamos haciendo muy mal. Entonces hay un problema de cultura política, hay un problema de cultura de élites, y hay un problema de educación y de reposición de un capital humano que se degrada. Me reservo la última pregunta. Yo sé lo que pensás, pero ¿estaba la Argentina o está la Argentina, y no dudo de su madurez, de la sociedad para el debate del aborto? ¿Es el momento? Charlie, yo creo que cuando hay una práctica tan extendida durante tanto tiempo, que ha tenido por parte del Estado como única respuesta una amenaza penal sobre quienes la practican, lo que tenemos que hacer es obligarnos a discutirlo, aun si supusiéramos que muchos no quieren o no están en condiciones de discutirlo, que es una suposición que yo no sé cómo podríamos fundamentar. Pero lo que digo es, hay una responsabilidad y esa responsabilidad no se puede seguir dejando pasar de lado.
En ese sentido, yo, 1 minuto y 2 cosas. Primero, celebro profundamente la decisión del presidente, independientemente de cualquier otra motivación que se le quiera atribuir. Y segundo, solo quiero aclarar que quienes defendemos la despenalización del aborto, no estamos en contra de la vida, porque cuando el presidente dice yo estoy del lado de la vida, hace suponer que quienes defendemos la despenalización del aborto estamos en contra de la vida. Esto no es cierto. El aborto ocurre, hay que encontrar modos de que ocurra menos, pero que cuando ocurra sea mejor. Alejandro, ha sido un enorme gusto que hayas estado con nosotros. Charly, para mí siempre. Ahora vamos